Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero felicitar el conjunto de los autores, de los participantes en este libro dedicado a los 500 años de la villa y después ciudad de Colima. No puedo, desgraciadamente, y lo lamento mucho, estar presente entre ustedes y decir todo el bien, toda la importancia que doy a esta publicación. Para mí es una publicación que va más allá simplemente de la coyuntura, es decir, celebrar los 500 años de tal o cual entidad. Aquí verdaderamente es una obra que para los académicos les permite confrontar, interrogar, reflexionar sobre realidades tal vez diferentes de las suyas, y también para el gran público interesado en esas cosas, no solamente de Colima, sino más ampliamente, entrar con placer, con gusto, dentro de realidades muy variadas y que permiten conocer, por un lado, efectivamente, el origen de esta ciudad de Colima y, por otro lado, también poder, en cierta forma, deleitarse con una serie de circunstancias muy interesantes y novedosas por muchos aspectos. Es un libro que está compuesto por 22 intervenciones, 22 capítulos, cada uno procedente de autores diversos. No tengo, por supuesto, en el poco tiempo que tengo impartido, poder tomar y relatar cada uno de esos 22 capítulos, pero simplemente voy a decir muy en grande, en conjunto, que son 22 capítulos relativamente breves, muy ágiles y al mismo tiempo que son complementarios, por supuesto, uno de otros y permiten, en cierta forma, tener una visión muy general, muy global, pero al mismo tiempo muy precisa en algunos detalles de ese nacimiento de esa ciudad española. Voy, por lo tanto, decir algunas palabras generales, pero no voy a dar ningún nombre porque tendría de citar los 22, 23, 24 nombres aquí presentes, debería citar los 22 artículos y la verdad pues siempre me faltaría uno o otra y no quiero quedar mal con nadie, así que voy a quedarme en las generalidades, pero verdaderamente confirmar toda la importancia que doy a este trabajo de conjunto. Empecé en mi presentación, ya que hice una breve presentación que se me pidió y agradezco esa solicitud que se me hizo, ese honor que se me hizo, por una cita de López de Gómara, el gran cronista de Hernán Cortés. López de Gómara, que en su crónica escribe: quien no poblare no hará buena conquista, y no conquistando la tierra no se convertirá la gente. Así que la máxima del conquistar ha de ser poblar. Y repite esa misma idea sobre fundar, poblar y al mismo tiempo evangelizar, cuando precisamente habla de la fundación de Colima, donde dice que Cortés manda, lo cito, conquistar y poblar Colima, riberas de aquel mar. Villa, ciudad fundada por españoles, eso evidentemente me trae una gran pregunta sobre la cual siempre he estado o muchas veces debatiendo, que es la pregunta de saber en qué medida la ciudad en América es en realidad una transferencia de España a América. Es cierto, si tomamos una serie de datos de Colima, que es España en América a través de Colima, pero al mismo tiempo es una España que tiene efectivamente numerosos hijos procedentes de la península, pero es una España al mismo tiempo tropical, donde se vive con más regularidad los brebajes procedentes de Asia, la tuba, el vino de coco, que el producto de la vid ibérica.
Al mismo tiempo, si visitamos la cocina de Colima, vemos mezclarse plátanos, producto africano, digamos, eh, el mamey, producto americano, y el tamarindo, por ejemplo, o el mango, productos asiáticos. Si entramos en el recorrido, en la biografía de algunos personajes, pues son personajes altamente españoles, con los cuales tengo mayor familiaridad, sea porque los he conocido en Colima, sea porque también los he conocido fuera de Colima. Está, por ejemplo, pues uno de los fundadores de Colima, Jerónimo López, que vivió entre 1488, circa 1488, y murió en 1549. Fue vecino de Colima, fue alguien que pasó su tiempo escribiendo, denunciando las autoridades, visitando inclusive los monarcas en su corte en España, todo eso para denunciar, por supuesto, todo lo que no le parecía de su agrado en Colima o en otras partes. Es una benedicción para los historiadores, aunque fue una maledicción para buena parte con sus chismes de sus contemporáneos. Y el otro personaje español, en cierta forma, uno de los primeros escritores mexicanos, pero al mismo tiempo vecino de Colima, regidor de Colima, encomendero en Colima, alguien que conocemos bien, el doctor José Miguel Romero de Solís y yo, es ni más ni menos que Francisco Preciado, el mal logrado, el incómodo Francisco de Preciado, que nació allá por 1500 y murió, creo que asesinado en Colima precisamente en 1557, un vecino no muy, digamos, no muy sereno, no muy agradable, pero que al mismo tiempo fue publicado su informe sobre la expedición en la cual participó allá por 1539 hasta las Californias, fue publicada en su tiempo por 1560 en Venecia, ni más ni menos, y hace de él pues el primer escritor, si no de Nueva España, por lo menos de Colima y más ampliamente. Sí, más allá de España, más allá de esa síntesis que representa Colima entre sus diferentes horizontes, pues tenemos también los campos, los alrededores, y ahí probablemente en los alrededores de la ciudad, pues tenemos una serie de paisajes, de establecimientos, de pueblos, Tuxpa, por ejemplo, que están más cercanos de lo que podemos llamar un conjunto americano, pero siempre, digamos, con una apertura hacia otros mundos. Finalmente, Colima y su región es un mundo rápidamente mestizado. Villa o campo, imbricados, lo nativo, lo hispano, lo asiático se van fundiendo en el crisol. Todo esto a lo largo de la época colonial, pero el libro va más allá, el libro entra inclusive en el siglo XIX y podemos decir que el siglo XIX ahí, como en otras partes, se ha trabajado mucho sobre ese tema, por ejemplo, en Buenos Aires, siguiendo a Domingo Sarmiento, pues sin duda el mundo se inversa. En el XIX, el campo, las llanuras, se convierten en una especie de conservatorio del mundo hispano y del honor de esa negra honrilla de la cual hablan los autores precisamente españoles de la época, y al contrario, la villa, la ciudad, se está convirtiendo en un conservatorio del pasado hispano. La villa, ella va a ser sinónimo de novedad intrusa hasta de modernidad. No tengo tiempo de ir más allá, de desarrollar aspectos dramáticos bien puestos en evidencia, seísmos, inundaciones, etc., en los diferentes textos aquí presentes,
Así que simplemente, en conclusión, voy a leer mi propia conclusión de lo que fue mi presentación. Abro las comillas, esa sencillez, agilidad y amplitud son bienvenidas. No siempre tenemos la posibilidad de texto en texto de plantearnos preguntas, de asentir o, por qué no, disentir. Es decir, dialogar con el libro, de ir plus ultra, habiendo cerrado la obra. ¿Qué colima voy a escoger para ir vagando en mis pensamientos? La prehistórica, ya que varios años he vivido frente a las pirámides del Chanal, hoy misteriosas, casi calladas. La del siglo XVI, caldero efervescente, tiempos de Jerónimo López y Francisco Preciado, vecinos incómodos. La del vino de cocos con sabor a Filipinas. La de los siglos XIX, XX, cuando se intenta sacudir cierto letargo. Ser un paraíso tiene también su costo. Tal vez las elijas, todas a la vez, forman un ramillete situado en un extremo geográfico de México, hoy mirando a través de su litoral y su puerto hacia otro mundo allende el Pacífico. Pero eso es otra Colima que habrá de visitar. ¿En 500 años? Es la pregunta sobre la cual cierro mi interrogación, cierro mi intervención y no quiero terminar como empecé, felicitándoles a todos por ese libro tan logrado y que va más allá, repito, de una simple conmemoración. Buenas tardes, muchas gracias.